esta película nos damos a entender que la segunda parte no siempre son tan buenas. Esto es Spoiler, yo soy Hazme y conmigo está Sabel. Hoy tenemos la crítica de una película esperada por nosotros sinceramente, claro, y que pensábamos que iba a ser algo sumamente genial. Estamos hablando de Black Phone 2, una película que ya tuvo su primera parte y que en esa primera parte vimos la historia de un asesino en serie, con unos toques de terror y unos toques de ese tipo de terror con fantasma y eso, que lo que nos hizo envolver o gustar en ese momento era que una película que se centraba mucho en que el enemigo o la entidad maligna no era un fantasma, sino todo lo contrario, los fantasmas eran lo bueno en la primera. En la primera parte los fantasmas eran lo bueno y sí, aquí el villano era un ser normal, de carne y hueso como tú y yo. Una película protagonizada por Ethan Hawke, el que hace el papel del asesino, y que vemos que ahora en esta segunda parte se trata de retomar el punto donde dejamos la historia anterior, qué pasó y las consecuencias de esto. La pregunta es, ¿cumple o no Black Phone 2 con lo que nosotros esperábamos o es una película genial? ¿Qué tú dices de eso, Saber? Con mis expectativas no cumple, no la lleno lamentablemente, pero eso yo creo que es un problema de mis expectativas. Yo no culpo la película, yo creo que tú ibas con expectativas altas. Exacto, yo esperé demasiado y por eso la decepción. Te chasqueó. Claro que sí. Bueno, pero realmente la película se ha quedado bajo en recaudación. Ahora mismo anda entre los $40 millones recaudados, teniendo en cuenta que la anterior, la primera parte, recaudó $162 millones. Y la crítica está pésima realmente. La crítica está muy pésima para esta película. Yo en lo personal esperaba otra cosa. Mi temor, al ver la segunda parte y ver lo que nos planteaban, que era una especie de que el villano iba a tomar ya una forma de terror al estilo Freddy Krueger, que fue lo que se nos vendió en el tráiler, y que en cierta medida sí, es cierto, en la película hay esos momentos de Freddy Krueger, porque vemos que ya el protagonista no es el niño, sino es la hermana, y vemos que en el momento que ella se duerme, bueno, pues el malvado entra en escena, pero a Freddy Krueger yo le doy su buenos 2 puntos porque él lo hace mejor. Le falta mucha coherencia y le falta como que ¿dónde está el miedo en esta película? O sea, ¿en qué momento yo me iba a asustar en esta película? Y esperé pacientemente. Pues mira, empecemos por las cosas buenas que tiene en la película. Para mí, las cosas buenas que tiene esta película es su atmósfera. A mí me agradó que cuando ellos se iban al pasado y te contaban la historia o te daban algunos flashbacks de lo que sucedía con este asesino, de esa forma de presentarlo, eso sí me causó intriga. Sí. Ver cómo él torturaba a los niños, cómo él lo atrapaba y cómo se ligó todo eso. Cosas que más me gustaron es ver cómo afectó lo pasado al protagonista inicial de la primera parte en esta parte. Creo que no profundizaron de la manera correcta, pero aún así darme cuenta de que sí eso tuvo un efecto secundario en él, en su forma de ser. En la primera parte era tímido y reservado, aquí era violento totalmente, sí. Pero aún así creo que le faltó un poquito y ya, eso creo que fue lo que me gustó. Yo hubiera deseado que me hubieran contado mejor la historia del carnicero antes de nosotros pasar una secuela así directa. Sí, realmente el apartado técnico está excelente. O sea, no tengo queja en lo más mínimo de los recursos usados, de cómo se puso la cámara, de cómo se usa el sonido en general. Sí. Ese paisaje completamente blanco y solitario se ve bastante bien, o sea, en comparación a la primera, que tú estás todo el tiempo encerrado en una habitación. Es que ese es el toque de la primera. Sí, exacto. O sea, tú juegas mucho con eso en la primera. Exacto. Aquí, aunque el paisaje se ve bien, habían unos pedazos que se veía el CGI, papá, que se veía de lejos, que era una pantalla verde. O sea, donde estaba el teléfono en medio de la nada, sí, y que tú veías hacia el fondo del lago, tú decías, no, pero ahí se ve el croma verde. El botón de suscríbete de nosotros no se le ve el croma verde. Bueno, sí, pero estamos hablando de algo ya que pasa a final de la película, básicamente. Claro. O sea, ellos supieron cuidar, por lo menos en la primera parte de la película, tuvieron mucho cuidado en la parte técnica. Sí. Y realmente
la historia no aburre, a pesar de que va bastante lenta. Vayan preparados a una historia muy lenta. Bueno, yo diría que sí, la historia aburre de verdad. Porque mire, mi hermano, esperar. Pero está bien, termina. Para no matarte la idea. O sea, por lo menos en mi opinión. No, yo te entiendo. Yo no me aburrí. O sea, en el sentido de, ok, no me están dando lo que yo estoy buscando, pero está interesante el drama del hermano, el drama de la hermana. Uh-huh. O sea, la relación de la hermana con el muchacho aquel. A mí me la sudó eso. Dije, no me están dando lo que yo vine a buscar, pero parece entretenido lo que me están dando. Pero igual la idea fue muy errada desde el tráiler. Sí, bueno, la película dura bastante para arrancar. Realmente es una película que dura, si no me equivoco, casi 2 horas. Sí. Y en esas 2 horas tú te pasas 1 hora en el aire, como que wow, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero la película lo que trata es de decirnos que los hermanos tienen una conexión directa con el asesino. Porque la película comienza con la madre de los chicos, cosa que nosotros como espectadores no sabemos. Nosotros no sabemos quién es esa persona, porque no es que se ve la madre adulta, sino que se ve la madre, una niña, hablando por un teléfono en un campamento donde se desarrolla la mayor parte de la película, y que vemos que ella conversa con una persona en el futuro. Nosotros hasta ese punto no sabemos quién es, no sabemos nada. Y para mí ese momento fue interesante. Sí. Fue interesante. El único problema es que el problema no fue descubrir que era su madre. El problema fue como lo forzado que fue. Y digo esto porque si usted ya vio la película, se dará cuenta que el asesino se mete en los sueños de la chica, de la hermana, y le enseña que él fue que mató a su mamá. Cosa que yo me lo encuentro totalmente estúpido. Eso no pudo haber pasado. La mamá dije que se dio cuenta porque tenía los mismos poderes. Sí, desde la primera parte nos habían dicho que la chica, la hermana y la madre compartían cosas similares, como el tema de los sueños y las visiones y todo demás. Pero eso de forzarlo así la trama a que el asesino fue el que literalmente la tipa fue a la casa, él la secuestró, la mató, él manejó, fue a la casa, la colgó, levantó la puerta. Nadie se dio cuenta en ese vecindario lo que estaba pasando. Y él la colgó. Y él ya, como está muerto, le está enseñando a ella, mira, un regalito a ti de bizcocho. Sí. ¿Qué regalo ni regalo? Yo lo hubiera descuartizado ahí mismo. ¿De qué tú me estás hablando? Por eso es que te digo, esta película no sabe qué es lo que quiere decir. Freddy Krueger se tiene que sentir avergonzado de lo que está viendo. Óyeme, yo realmente esperé que fuera algo escalofriante, pero es que la película no se ayuda. Ella para nada se ayuda. La hermana tiene los sueños. Vemos que los sueños solamente le afectan a ella. Sí. ¿Por qué rayos cuando él la tiene dentro del teléfono, le da la vuelta que sangra con todo, no la mató? Debió haberle hecho por debió desbaratarla ahí, mamá. Exacto. Papá no le hizo nada, no pasó nada. Exacto. No pasó nada. Realmente la película tiene muy buenas ideas, pero está muy mal ejecutada. O sea, de verdad que sí. Yo sentí que le tuvieron miedo al éxito, le tuvieron miedo a expresar verdaderamente la idea original. Claro, eso se prestaba para una historia mucho más sangrienta. Claro, porque lo que nos estábamos preguntando es, ve acá, ¿y cómo ellos van a pasar de una película de un asesino real a una película donde ese asesino ahora es un ente de terror? Exacto. O sea, eso era lo que nos tenía fascinado. Pero el ente del terror viene haciendo nada, porque no hiere a los demás. Y cuando ya lo puede hacer, al final es que le da un cariñito, toma, un cariñito por aquí, un cariñito por acá, y tú te quedas, ¿y esta pendejería? ¿De qué tú me estás hablando? O sea, no. Yo creo que hubiera sido más interesante, cosa que lo discutimos ya cuando salimos de la sala, haber visto la historia de él antes de la primera parte, una precuela, más que una secuela. Eso sí hubiera sido interesante, porque en los momentos cuando presentaban que él estaba cazando a los otros niños, mira, yo tuve que taparme los ojos. Yo decía, wow, qué frío esto. Pero creo que Black Phone 2 fue un experimento fallido, a mi criterio. Si usted la quiere ver en el cine, yo le diría que no la viera, pero es su decisión, son su cuarto. No, claro. De todo modo, si te gustó Black Phone 1,
es bueno ver la segunda por continuismo, por ver cómo crecieron los niños y demás. Bueno, sí. Pero realmente te queda de ver. Nunca espere que va a ser mejor que la primera, porque no lo es, definitivamente. Definitivamente. Entonces, teniendo en eso en cuenta, nota final para Black Phone 2, yo le doy un 4. ¿Tú le dices un 5? Yo le doy un 4. Literal. Wow, qué decepción. Ojo. Al inicio para mí comienza muy interesante, pero lamentablemente paso a paso la película se me va cayendo de peso. Pero bueno, nada, esto fue Spoiler. Esperamos que te haya gustado nuestra crítica. Comparte tu opinión acerca de esta película, que parece que no logró la meta requerida. Nos veremos en la próxima. Chao, chao.